¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, ¿me confirman si es que Buenas se logra noches, visualizar la diapositiva? sí se nota. Ya, listo. Sí se visualiza, licenciada. Muy bien. Listo. Entonces, a ver, nosotros vamos a trabajar ahora lo que viene a ser el tema de parásitos, ¿no? Nosotros, bueno, es parte de lo que es el tema de asistencia en muestras biológicas debido a que los parásitos pueden encontrarse en diferentes partes de nuestro cuerpo, no solamente en el intestino, sino también pueden estar presentes en el pulmón, en el hígado, pueden estar presentes en el cerebro, y en diversas partes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conocer los parásitos que son más recurrentes, que son más frecuentes en nuestra realidad. Ya un poco nosotros vimos acerca de lo que es parasitología, ¿no? Cuando vimos las primeras clases de microbiología y también muy aparte se trataba lo que era la parasitología porque viene a ser una cantidad bastante numerosa de este tipo de seres patógenos, ¿no? Que pueden producir enfermedades. Todo ser humano, todo ser vivo, mejor dicho, tiene parásitos. No hay ser vivo que no tenga parásitos, de una o de otra manera. Por eso es importante que lleguemos a controlar esta población de parásitos, ¿ya? Pero sobre todo saber o identificar los síntomas, los signos que pueden generar algunos de estos parásitos dándonos la alerta de enfermedad. Aquí, como ustedes pueden ver, cada uno tiene una forma diferente. Por eso existe una diferente clasificación de parásitos. Al momento de que ustedes se expusieron, también ustedes, bueno, hablaron acerca de los endoparásitos y los ectoparásitos, que fueron los últimos grupos que expusieron, ¿no? Muy bien, eran bastante numerosos, por eso lo dividí en varios grupos para que pudieran exponer. Primero empecemos con lo que es parasitología. Como les vuelvo a repetir, ya nosotros hemos visto esta parte, ¿no? Viene a ser la ciencia que estudia los seres vivos que viven momentánea o permanentemente sobre otros microorganismos vivientes o dentro de ellos. Eso quiere decir que viven a costa o expensas de otros seres vivos, como por ejemplo los seres humanos, ¿no? Entonces, esos parásitos van a alimentarse, van a vivir, van a reproducirse en este organismo viviente. Puede ser fuera o dentro de este ser vivo, ¿ya? Entonces eso quiere decir que va a utilizar todos los nutrientes, va a utilizar, o sea, es como decir, va a tener todo gratis, ¿no? Alimento, vivienda, lugar donde reproducirse, ¿no? Para poder sobrevivir. Ahora, vamos a ver que existen diferentes clasificaciones de parásitos dependiendo del huésped. Nosotros vimos qué cosa viene a ser un huésped. Huésped viene a ser la persona que se enferma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, parásitos que buscan un huésped definitivo. ¿Qué significa definitivo? Que alberga al parásito adulto o en su etapa reproductiva del mismo. Eso quiere decir que es el principal ser vivo donde estos parásitos van a vivir o se van a reproducir. Por eso se le llama así. Por eso se le llama definitivo. ¿Ya? Muy bien. Tenemos también los parásitos que buscan un huésped intermediario. Esto quiere decir que
va a albergar al parásito en su etapa larvaria o asexual. Eso quiere decir que va a buscar, o mejor dicho, que va a tener este lugar en sus inicios. Disculpe. Listo. Entonces, cuando recién el parásito está en su forma larvaria, eso quiere decir que está en forma de huevo. Entonces, ahí va a buscar o va a estar en un huésped hasta que pueda crecer. Una vez que ya crezca y llegue a su etapa adulta, entonces ahí va a buscar un huésped definitivo. Después tenemos paraténico. Alberga al parásito en una etapa de detención de su desarrollo. Hay algunos parásitos que cumplen su ciclo de vida, ¿no? O sea, están en su etapa larvaria, nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Dejan su descendencia. Pero hay algunos parásitos que detienen su crecimiento, o sea, como una especie de, de que se conservan. Al momento de conservarse pueden sobrevivir muchos años y no va a verse afectado. Entonces, hay algunos parásitos que buscan huéspedes de este tipo para poder estar en su etapa de como si fuera una etapa de invernación, ¿no? Así como algunos animales se esconden o buscan refugio para poder sobrevivir a bueno, a las condiciones extremas, entonces algo así viene a ser en este tipo de parásitos, ¿no? Que buscan un huésped paraténico, un huésped incidental que viene a ser un huésped que lo encontró de casualidad. O sea, no es el lugar habitual donde ellos viven, no es el lugar habitual donde ellos se puedan reproducir o puedan sobrevivir, pero llegó de casualidad y este parásito se aprovechó para poder alojarse en este huésped, ¿no? Por eso se llama incidental. Tenemos el huésped reservorio, que viene a ser aquel que alberga a un parásito, pero también es fuente de infección. O sea, no solamente puede enfermarse, sino que también puede ir contaminando o puede ir dispersando los huevos del parásito, ¿no? O sea, funciona tanto como reservorio, así como huésped, ¿ya? De acuerdo, vamos a ver los parásitos de acuerdo a la localización donde se encuentran, ¿no? Tenemos los famosos ectoparásitos y los endoparásitos. Ecto, que significa fuera, vienen a ser cuando viven fuera del cuerpo, no pueden ingresar a la parte interna. Entonces no se le conoce como infección, sino se le conoce como infestación. ¿Ya? Es una infestación. Por ejemplo, tenemos las garrapatas, los piojos, las pulgas, las ladillas. No están dentro del cuerpo, están fuera, en la piel o en sus anexos. O sea, pueden estar en las vellosidades, en el cuero cabelludo, en el vello púbico, pueden estar, por ejemplo, en la piel, ¿no? Esos vienen a ser ectoparásitos. Endoparásitos viven dentro del cuerpo del huésped. Ahí sí pueden estar en alguno de los órganos internos. Puede ser, por ejemplo, en el pulmón, en el hígado, el vaso, el intestino delgado, el intestino grueso, el cerebro. Eso sí vienen a ser endoparásitos. Y acá sí se le conoce como infección, porque sí puede ingresar, ¿no? Ujú. Vamos a ver ahora que también existe una clasificación dependiendo del tiempo que pasa en el huésped, porque hay algunos que sí, como les dije, pueden ser permanentes, pero hay otros que solamente utilizan al huésped por un tiempo
corto o bueno, un tiempo largo, pero no es su lugar donde van a vivir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el huésped facultativo. ¿Qué cosa viene a ser un huésped facultativo? Viene a ser cuando de repente ese parásito vive en la naturaleza de forma libre, por ejemplo, en el agua, en la tierra, ¿no? Pero llega un ser vivo y este parásito se adapta a este huésped, ¿no? O sea, se ve prácticamente eh, la necesidad, ¿no? La necesidad hace de que se convierta en un parásito en este ser vivo, ya sea un animal o ya sea un humano, ¿no? Entonces, para poder completar su ciclo de vida, para poder de repente para poder nutrirse, para poder reproducirse, va a necesitar a este huésped. Ese viene a ser un parásito que va a buscar un huésped facultativo. Huésped obligado, un parásito que se ve, como dice su nombre, obligado a vivir porque no le queda otra opción. No tiene otra opción para vivir en este huésped, ¿no? No es que lo encontró de casualidad, sino que fue su tabla de salvación. Ya. No le queda otra para poder sobrevivir y así poder subsistir. Mm. Los incidentales, como ya había mencionado, es de casualidad, ¿no? Bueno, estuvo ahí, bueno, pues ya aprovechan para poder estar en ese huésped. Los temporales significa que van a estar por un determinado tiempo y después va a pasar a otro huésped, ¿no? Como por ejemplo, supongamos en el caso del parásito de lo de que es de la carne, va a estar en el animal y después pasa al ser humano, después nuevamente, ¿no? O sea, es algo temporal. Y los permanentes, bueno, que permanecen en un solo lugar, no va a cambiar de huésped, siempre va a permanecer ahí, en un tipo de especie. Por ejemplo, en el caso de los piojos siempre va a ser en el ser humano. Siempre, 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 piojos. El animal no tiene piojos, ¿o sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿El animal tiene piojos? Algunos licenciadas que tienen ¿Los animales? No. pulgas. ¿O tiene pulgas? Pulgas. Tienen pulgas, licenciada. Pulgas, Ah, claro, pulgas. pulgas, claro, es otra especie, ¿no? Ya, claro. Entonces, por ejemplo, esos permanentes no va a cambiar, ¿no? Siempre va a estar en el ser humano. Muy bien. Ahí está. Licenciada, lo que Mm. tiene la gallina, ¿qué es? ¿Pulga? ¿Piojo? No, pulguilla. ¿Pulguía? Ujú. Ahí. Son más pequeñitos que las pulgas, ¿no? Por ejemplo, en los canes, en los gatos, hay pulgas que son grandecitas, se pueden ver. En cambio, las pulguillas son más chiquititas. Muy bien. Listo. Tenemos, ahí están los ejemplos, por ejemplo, de facultativo, ¿no? Tenemos las larvas de moscas devoradoras de cadáveres en la herida de un conejo vivo. Estas larvas, las moscas, bueno, tuvo que dejar facultativo, ¿por qué? Porque son de vida libre. Las moscas viven en la naturaleza, pero, mm, bueno, vio la oportunidad y pues por la escasez de alimento tuvo que dejar sus larvas en un animal muerto. Estas larvas se están aprovechando, vienen a ser parásitos, ¿no? Y aprovechan de lo que viene a ser el alimento, la carne de este animal muerto. ¿Ya? En el caso de los obligados, organismo que se ha visto forzado a pasar parte de su vida como parásito, ¿no? No ha tenido otra escapatoria. Por ejemplo, algunos parásitos que viven en el intestino de algunos animales.
accidental o incidental se localiza en un huésped no habitual. Normalmente no está en ese huésped, ¿no? Los temporales solo acuden al huésped para alimentarse y después lo abandonan, ¿no? Como en el caso de la chinche besucona o la chirimacha, tiene un tipo de parásito, ¿no? El Trypanosoma cruzi. Produce la tripanosomiasis. Se alimenta, ¿m? Y se va, ¿no? Después el mosquito también viene a ser un tipo de parásito que solamente se va a alimentar de la sangre de la víctima, del paciente, y después se va, temporal, no pasa mucho tiempo. Y los permanentes que se fijan al huésped y no lo abandonan nunca. Tenemos el de la tenia. Este, por ejemplo, ha estado alojado en el cerebro de este animal, ¿no? De una oveja. Así se puede encontrar. Entonces, y es algo permanente, ¿no? Ya, vamos. Listo. Ahora vamos a ver de acuerdo al número de huéspedes que utiliza el parásito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, monoxeno. Mono viene del prefijo uno. Entonces eso quiere decir que solamente va a utilizar un solo huésped nada más. Heteroxeno que va a utilizar más de un huésped. Dentro de esto tenemos al diheteroxeno, que va a utilizar un huésped intermediario y uno definitivo. O sea, uno para poder trasladarse y otro para poder sobrevivir, ¿no? Di significa dos, ¿no? Después tenemos el poliheteroxeno. El poliheteroxeno viene a ser aquel en el cual se va a utilizar un huésped intermediario y más huéspedes definitivos, varios huéspedes definitivos, ¿no? Entonces, esto va a permitir que este tipo de parásito pueda sobrevivir. De acuerdo al número de especies que necesita para su ciclo biológico, este noxeno utiliza una sola especie, ¿no? Como por ejemplo el que les dije, el piojo. Este noxeno solamente necesita para todo, necesita solamente al ser humano. El eurixeno utiliza varias especies, como en el caso de la tenia. La tenia utiliza a los cerdos, utiliza al ser humano, utiliza el ganado vacuno, ¿no? Entonces utiliza varios al mismo tiempo para cada ciclo de su existencia. Características principales de los parásitos. Son agentes biológicos eucarióticos, o sea que tienen, sus células tienen núcleo, ¿no? Algunos de estos parásitos pueden ser unicelulares o multicelulares. Eso quiere decir que pueden, pueden tener conformados por una célula y por lo tanto son microscópicos o multicelulares en donde tienen varias células pero vienen a ser macroscópicos, o sea, se pueden ver a simple vista, ¿ya? Ya está. Tenemos que algunos de ellos poseen uno o varios núcleos, pueden tener una reproducción sexual o asexual, o sea, necesitan a veces un solo parásito, no es necesario que tengan más. Y hay otros pues que sí necesitan tener dos parásitos para poder reproducirse, ¿no? Esa es la reproducción sexual.
Ya. Se alimentan por fagocitosis, o sea, obtienen su propio alimento, tienen cerca los nutrientes o los alimentos y los encierran para poder comérselo por imbibición, por medio de bocas rudimentarias y aparatos digestivos primitivos, ¿no? Muy bien. A ver, vamos. Distribución geográfica. A nivel de todo el mundo existen parásitos, como les dije. En el hombre la distribución depende de las condiciones económicas. Eso quiere decir, donde no existen buenas condiciones salubres, obviamente va a haber mayor predisposición a lo que viene a ser la parasitosis. Aquellas personas que sí tienen buenas condiciones, que tienen buena alimentación, tienen buenos estilos de vida, tienen menos población de parásitos, ¿no? Aunque se encuentran en todo el mundo, la supervivencia y el desarrollo larvario y la transmisión son más fáciles en países tropicales, ¿no? Y especialmente en lugares donde las condiciones, pues, no son tan adecuadas. La clasificación de manera simplificada para que ustedes puedan ver este esquema y se les haga más fácil conocer acerca de lo que viene a ser la clasificación de los parásitos. Tenemos primero la clasificación de los parásitos de forma general, está dado en dos, protozoarios y lo que viene a ser los metazoarios, ¿ya? Protozoarios son aquellos que son unicelulares, unicelulares, acuérdense. Los metazoarios son pluricelulares, ¿ya? En el caso de lo que viene a ser los protozoarios, los que están conformados por una sola célula, tenemos a los ciliados, a los flagelados, a los rizópodos y a los esporozoos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, a los protozoarios. Ahí está. Protozoarios o también llamados protozoos, ¿ya? Se clasifican según su movimiento. Tenemos a los ciliados. Si ustedes se fijan, miren, los ciliados tienen como una especie de vellosidades muy, muy, muy pequeñas que les permiten movilizarse. Están conformados o rodeados de cilios. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos a inicios del curso algunas de las algunos de los elementos que conforman, por ejemplo, los parásitos vienen a ser los cilios, ¿no? Estos les permiten moverse con mayor facilidad, poder desplazarse en ciertos lugares. Son de vida libre. Y, por ejemplo, tenemos a los paramecios. Los paramecios se encuentran mayormente en el agua, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar lo que viene a ser los ciliados, los tipos de protozoos ciliados. Tenemos los flagelados. Estos, a diferencia de los ciliados, tienen flagelos, vienen a ser extensiones mucho más grandes. No solamente les permiten movilizarse, sino que les permiten eh, captar o pueden quizá alcanzar algún tipo de nutriente, ¿no? Tenemos, perdón, el tripanosoma, ¿no? El tripanosoma. Aquí ven como si fuera un tipo de resorte, ¿no? Miren, ahí está, que se extiende el tripanosoma. Los rizópodos son pseudópodos. ¿Por qué son pseudópodos? Fíjense en la imagen,
tienen como unas extensiones como si fueran tentáculos, como si fuera un pulpo. Eso vienen a ser los seudópodos, ¿no? Son también parásitos de vida libre, como en el caso de las amebas. Esto le permite desplazarse, ¿ya? Y también obtener su alimento. Y los esporozoos, estos sí, a diferencia de los tres primeros, vienen a ser inmóviles, ¿ya? Inmóviles. Entonces regresamos a la clasificación. Protozoos son unicelulares, o sea, se ven a través de un microscopio. Tenemos los ciliados, conformados por cilios a lo largo de todo su organismo, toda la célula. Flagelados tienen uno, probablemente, un flagelo. Rizópodos, tienen pseudópodos, y los esporozoos que vienen a ser inmóviles, ¿no? En el caso de los metazoarios, que vienen a ser pluricelulares, a su vez también se dividen en dos. Tenemos los helmintos y los artrópodos. Helmintos vienen a ser dentro de ellos los famosos, los que tienen la apariencia de parásitos, ¿no? O sea, de gusanos. Tenemos los céstodos, tremátodos, nemátodos y acantocéfalos. Y los artrópodos pues vienen a ser insectos, ácaros y pentastómidos. Vamos a ver, ahora sí. Aquí se nota, aquí vamos a repasar los protozoos, que eran cuatro, y aquí se ve claramente sus ejemplos, ¿no? ¿Cuáles eran? Estos de aquí. ¿Cómo se llamaba este tipo de parásito? Que tienen estas vellosidades. A ver qué dicen. ¿Qué tipo de parásito unicelular era? Afiliados, licenciada. Ajá, muy bien, los ciliados, ¿no? El siguiente, ese que parece una medusa, porque tiene sus extensiones, ya es más largo, no es como los cilios, ¿no? ¿Ese a qué pertenecía? ¿A qué grupo? A los Flagelados. flagelados, muy bien. Estos que tienen forma de tentáculos, que vienen a ser los pseudópodos, se les llama rizópodos, son el grupo de rizópodos. Y tenemos estos que vienen a ser pues estáticos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se movilizan, no? Los esporozoos parecen esporas, ¿no? Son circulares. ¿Y cómo se transportan? Por ejemplo, este tipo de parásitos se encuentran en donde hay flujos especialmente líquidos. Por ejemplo, puede ser la sangre, puede ser el agua. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el Plasmodium falciparum, que viene a ser el que produce el paludismo, la malaria. Esta se encuentra en la sangre. No tienen movimiento propio, pero por la misma corriente sanguínea se transportan, ¿no? A otros órganos. Bien, listo. Ahora sí, pasamos a los metazoos o a los metazoarios, que vienen a ser los pluricelulares, ¿no? Tenemos los helmintos y los artrópodos. Los helmintos que vienen a ser esta apariencia de gusanos, como les mencionaba. Pero también dentro de los helmintos existen otras clasificaciones, ¿no? Y los artrópodos, que vienen a ser los insectos, los ácaros,
lo que sí podemos ver a simple vista, como en el caso de los ectoparásitos, ¿no? Ya, los helmintos o gusanos son animales invertebrados, no tienen columna vertebral, no tienen huesos. Tienen un cuerpo alargado con simetría bilateral, o sea, son iguales, ¿no? En ambos lados. Y órganos definidos, no tienen extremidades y pueden variar en su tamaño. Pueden ser muy pequeños o pueden ser muy grandes, como en el caso de la tenia solitaria, que puede llegar a medir 5, 7, 12 metros, dependiendo, ¿no? Y algunos pues que solamente miden centímetros o de repente milímetros. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, dentro de ellos tenemos a los primeros, dentro de los metazoarios, perdón, dentro de los helmintos tenemos a los céstodos. ¿Cuáles son sus características de los céstodos? Están compuestos por dos partes, la cabeza y el cuerpo, ¿ya? La cabeza que también se llama escólex. El escólex es bastante característico porque va a estar conformado por un tipo de fijación, ¿no? Un tipo de fijación. Miren, tiene como una especie de púas. Este viene a ser el rostelo. Este de aquí, como si fuera su cabello, pero vienen a ser como una especie de espinas, de púas que le van a permitir fijarse en las paredes del intestino. Y tenemos las ventosas, que vienen a ser como una especie de chupones, ¿no? Entonces, estos vienen a ser, pues, los que les va a permitir fijarse. Esa cabeza se va a adherir a la pared del intestino y difícilmente pueda ser expulsado. Eso es eso viene a ser su forma de sobrevivir, ¿no? Adherirse para evitar ser expulsado, ¿no? El crecimiento viene a ser de porción distal del cuello, o sea, va a crecer hacia el cuerpo, ¿no? El cuerpo, también llamado estróbilo, está conformado una porción por varios fragmentos que se llaman proglótides. Estos proglótides, cuando crecen, vienen a ser los órganos sexuales de los parásitos y son los que producen los huevos del parásito. Pueden producir entre 3.000 a 4.500 huevos, imagínense, qué gran cantidad, ¿no? Y son reconocidos por el número de ramas uterinas. Estas son sus ramas uterinas, ¿no? O sea, este tipo de parásitos puede tener, por ejemplo, una reproducción asexual. No es necesario que existan dos parásitos de este tipo. Con uno es suficiente, ¿no? Pueden crecer en los proglótides, en las porciones que tienen y pueden producir sus huevos, ¿no? Entonces ya saben, los céstodos tienen esa característica, cabeza y cuerpo. Cabeza tiene una forma de fijación por medio del rostelo y por medio de las ventosas. Y el cuerpo, hay una porción que tiene los proglótides, que vienen a ser los órganos sexuales de los parásitos y que producen los huevos, ¿no? Estos vienen a ser los estudos. Miren, aquí tenemos. Miren, es plano. ¿Cuánto mide esto, no? Parece una cinta, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, su cabeza. Miren, ¿qué es lo que tendría este tipo de parásito? La amoniesia. Estos son los proglótides. Parecen porciones, ¿no? Parecen segmentos. Y ahí están donde se producen los huevos. Y ese viene a ser la cabeza. ¿Qué tiene? ¿Rostelo o ventosas? ¿Qué tendría? ¿Rostelo o ventosas? Ventosas, licenciada, creo que Ventosas, ventosas, claro. Como les dije, puede ser em, como una especie de chupones, ¿no? Que se adhieren.
Tenemos otro que vienen a ser los tremátodos. Los tremátodos también son característicos, parecen hojas, ¿ya? Tienen una parte dorsal y una parte ventral. La parte dorsal es más oscura que la parte ventral. La parte ventral es mucho, de un color mucho más claro. Está conformado por cabeza, por ojos, por faringe y también tiene pues alrededor tiene cilios que le van a permitir desplazarse, ¿no? La necesidad y la recursividad. Bien. Ah, ahí están los tremátodos. Miren, fíjense. Tienen, parecen hojas, ¿sí o no? Parecen las hojas de algunos árboles, ¿no? Pero vienen a ser pues ese tipo de parásitos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Por ejemplo, un ejemplo de tremátodo es la fasciola hepática. Se encuentra en el hígado de algunos animales. Puede ser hígado de res, puede ser el hígado de ovejas, de auquénidos. Este tipo de parásitos pueden tener diferentes tamaños. Miren este de aquí que mide 7 centímetros. Son 7 centímetros, ¿no? Son planos, son aplanados. Esa es también otra de sus características. Son planos como una hoja. Y como les dije, ¿cuál de las dos vendría a ser su parte dorsal? ¿La de la izquierda o la de la derecha? De la derecha, De Miss. la derecha, dorsal, claro. Y la ventral vendría a ser esta, que es mucho más clara, ¿no? Sí, dime, Espinosa. Ay, licenciada, y continúa. Eso no, ¿cómo se llama? Es mismo nombre, lo que es, lo que nosotros decimos, la alicuya. ¿Eso sería también, Miss, o es otro ¿Cómo? tipo? La alicuya, como más conocido, como se dice, la alicuya, ese parásito que estábamos tratando ahorita. Ajá, claro, claro, dependiendo, ¿no? En los Ujú. diferentes Como las lugares toma ovejas, ¿no diferentes ves? nombres, ¿no? Claro, pero sí, Ya, es ya. la misma, Ujú. exacto, ¿ya? Y pero su nombre científico viene a ser la fasciola hepática. Y sí se encuentra y es es bastante peligroso, ¿no? Porque como les digo, puede estar en auquénidos, puede estar en las reses, puede estar en las ovejas, ¿no? Y a veces eso lo podemos encontrar en agua contaminada y como los animalitos beben de los arroyos, beben de el agua que corre, ¿no? Por algunos canales. Entonces ahí puede ser que adquiera el huevo de este parásito y este parásito se aloja en el hígado específicamente, ¿no? Ujú. Listo. Vamos con otro que vienen a ser los nemátodos. Este viene a ser su cuerpo cilíndrico y blando. No está dividido en anillos como los céstodos. Sus extremos terminan en punta, o sea, a veces es difícil diferenciar cuál es la cabeza y cuál es la cola, ¿no? Ambos extremos terminan en punta. La mayoría son de vida libre, o sea, se puede encontrar en la tierra, en el agua, ¿no? Habitan en ambientes acuáticos y terrestres. Algunos son parásitos y producen enfermedades en animales y plantas y no tienen órganos respiratorios, ¿ya? Por eso es que se pueden adaptar fácilmente al medio en donde viven, ¿ya? Listo. Este, por ejemplo, un ejemplo de esto vendría a ser el oxiuro. El oxiuro viene a ser así chiquitito, ¿no? Es un gusanito chiquitito blanco que este viene a ser un claro ejemplo de nemátodo, ¿ya? A ver, vamos con la última clasificación de los helmintos que vienen a ser los acantocéfalos. Es algo parecido a lo que viene a ser los cestos. Son gusanos de cabeza espinosa, o sea, pareciera que tuvieran pues rostelo, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que tiene esta cabeza espinosa vaginable. O sea, miren aquí en esta primera figura, lo esconden.
Cuando ven la necesidad, lo sacan para poder adherirse, ¿no? Como una especie de espinas que le permite adherirse a la pared intestinal. Todos son parásitos de intestinos de vertebrados. El tamaño puede variar desde 2 milímetros hasta 1 metro, inclusive. Tiene cuerpo aplanado y tienen surcos laterales. El daño es causado por la lesión en la mucosa intestinal. Lógico, cuando nosotros queremos expulsarlo, como se adhiere, va rasgando la pared intestinal, ¿no? Entonces, ojo. La diferencia con el cesto para poder fijarse puede tener rostelo y ventosas. En cambio, los acantocéfalos tienen un probóscide, o sea, tienen como una especie de órgano que va a salir, que tiene como una especie de espinas, que va a permitirse adherirse a las paredes intestinales. Licenciada, disculpe, ¿cuál era el ostiuro? El oxiuro viene a ser este de nematodo, un ejemplo de Esto nematodo. generalmente se puede almacenar lo que es en la parte íntima también, ¿no? Sí, claro, como está cerca, en el caso de la mujercita, sí, puede llegar, ¿no? Porque había un caso, sí, de una niña ya grandecita, de su parte íntima, así, son blanquitos, Sí. miniaturitas. Ujú. Sí, 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 son pequeñitos, pero sí se logran divisar, pues, ¿no? Sí, eso estaba saliéndose, como que la niña tendría pepicazón, así, y cuando Ujú, la mamá la había revisado y esos gusanitos habían. ujú. Eso generalmente, se almacena en heces. Sí, es que proviene del sistema digestivo y como está tan cerca el ano de la vagina, a veces no solamente se queda en el ano, sino que también se desplaza hacia la entrada de la vagina. Ay, ya gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, ese viene a ser en el caso de los nemátodos, ¿no? Y bueno, a los acantocéfalos que tienen esta característica. Muy bien. Y por último, dentro de la última clasificación tenemos a los artrópodos. Los artrópodos vienen a ser invertebrados con extremidades, tienen patas y exoesqueleto. ¿Qué significa eso? Que por fuera tienen como una especie de coraza que le va a permitir pues protegerse, ¿no? Y que están formados de quitina. Esto es lo que le da la dureza. Los artrópodos incluyen a los pentastómidos, los cuales son parecidos a las lombrices e infectan las vías respiratorias, pero especialmente de los perros, ¿ya? Pero dentro de los artrópodos que nosotros conocemos tenemos a los insectos, a los ácaros, a los insectos como las pulgas y los piojos. Miren, aquí está, ¿no? Tenemos a los ácaros que vienen a ser familia de los arácnidos y los pentastómidos. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la escabiosis que explicaron sus compañeras la última vez, el ácaro viene a ser el que produce, ¿no? La escabiosis o sarna viene a ser un ácaro. Visto a través de un microscopio se ve de esta forma. Medios de transmisión. ¿Cómo se puede transmitir un parásito? Un parásito se puede transmitir por contacto directo de una persona a otra, ¿no? Puede ser a través de la mano, a través de un beso o a través de la convivencia diaria, ¿no? Entonces, contacto directo, lógico. No en su forma adulta, como se transmite a través de su forma larvaria o a través de los huevos, ¿no? Si la persona, por ejemplo, no se lava las manos después de ir a los servicios higiénicos, no se lava las manos antes de comer, directamente ahí va a adquirir el parásito. A través de contacto sexual también, ¿no? Hay parásitos que pueden transmitirse por contacto sexual a través del agua.
cuando nosotros bebemos el agua que no es potable, que está contaminada, que está de repente sin clorar, sin hervir y tiene residuos fecales, entonces ahí fácilmente podemos adquirir también los parásitos a través de ciertos alimentos como las verduras, porque las verduras muchas veces son regadas específicamente porque está en contacto directo pues con la tierra, ¿no? Y es ahí donde puede adquirir las larvas de los parásitos y no solamente nosotros como humanos, como seres humanos podemos adquirirlos, sino también los animales, ¿no? Los animales se alimentan de estas verduras, del pasto, llegan a su organismo, nosotros nos alimentamos de los animales y ahí también podemos adquirir, ¿no? A través de la carne, justo lo que les mencionaba, de la carne que es para consumo humano, ¿no? Artrópodos, como por ejemplo las moscas van dejando, ¿no? Enfermedades, tienen contacto con las deposiciones, con las heces, con las aguas residuales. Entonces, en sus patas pueden ir llevando estos tipos de parásitos, ¿no? A través de la sangre, que es por la picadura específicamente de un insecto, pero si una persona va a donar sangre a otra, a través de la transfusión de sangre también puede transmitirse, ¿no? Vías de entrada y de salida de los parásitos. A través de la boca, especialmente con el agua y los alimentos contaminados. A través de las vías respiratorias altas. Cuando respiramos, especialmente los huevos del parásito, ¿no? A través del ojo. Sí, porque a veces he encontrado parásitos en la conjuntiva a través del conducto auditivo externo, a través de la uretra y de la vagina, a través del ano, que es el más común, a través de la placenta. También hay algunos parásitos que pueden traspasar lo que es la barrera placentaria y pueden llegar al feto, ¿no? Y a través de la piel, ¿no? Muy bien. Vías de diseminación puede ser a través de la sangre, a través de la placenta, del sistema nervioso, a través del sistema linfático y por continuidad. O sea, eso quiere decir de madre a hijo, ¿no? Mecanismo de daño. ¿Qué daños pueden producir los parásitos? Puede ser, por ejemplo, presión y obstrucción. Hay ciertas partes donde se alojan que pueden ser conductos y no deja pasar, ¿no? Presionan tanto ese órgano o presionan tanto ese conducto que puede romperse o en todo caso puede obstruirse, ¿no? Invasión y destrucción de las células del huésped. Lo que hace es una acción traumática. Va a invadir, ¿no? Cuando son microscópicos especialmente. Reacción inflamatoria al parásito o a sus productos. El parásito de todas maneras deja residuos y estos residuos pueden generar ciertas reacciones en el cuerpo. ¿Y cómo se verifica? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, parásitos y nos sacan muestras de sangre, puede estar aumentado un tipo de glóbulos blancos que se llaman eosinófilos. Al estar aumentados, eso quiere decir que probablemente nosotros tenemos parásitos en alguna parte del cuerpo, ¿no? Después tenemos competencia por los nutrientes del huésped. La acción exfoliatriz.
Nuestro cuerpo lucha por obtener los nutrientes, pero el parásito se los lleva, como es el caso de cuando un niño tiene anemia. Si un niño tiene anemia es porque está luchando con los parásitos para poder obtener el hierro, ¿no? Entonces, por eso es importante que primero se le haga una muestra de heces o una muestra de parasitosis, un examen de parasitosis para poder, pues, comprobar que no tengas parásitos y así recién darle las vitaminas o los suplementos de hierro. Porque ¿de qué sirve darle a un niño suplemento de hierro si al final se lo va a llevar el parásito? ¿No? Listo. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas de las enfermedades parasitarias. Voy a mencionar las dos primeras porque son varias, como ustedes ya habían expuesto, ¿no? Pero quería dar esa primera parte de la clasificación de los tipos de huéspedes y los daños que pueden producir los parásitos, ¿no? Muy bien. Dentro de las enfermedades parasitarias, tenemos que dividirlos primero por el lugar donde se encuentran. Por ejemplo, tenemos, como ya hayamos mencionado, los ectoparásitos y los endoparásitos. Vamos a empezar con los endoparásitos, o sea, aquellos que se encuentran dentro de nuestro organismo. Y vamos a finalizar con los ectoparásitos. Vamos. Eh, Como les dije, voy a mencionar dos nada más, las dos primeras, y después ya el día de mañana terminamos con el resto de enfermedades parasitarias. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, en este caso, lo que viene a ser la teniasis. Ojo, lo que está en letras grandes viene a ser el nombre de la enfermedad. Y abajo, donde dice agente etiológico, es el tipo de parásito que está causando la enfermedad, ¿no? La teniasis es un parásito bastante grande, perdón, es una enfermedad producida por la Tenia solium o también conocida como la tenia solitaria. ¿Por qué se le llama así? Porque normalmente viene a ser una sola nada más. Normalmente no, es una que abarca todo el intestino. Puede llegar a crecer hasta metros. Si ustedes se dan cuenta, está dividida en cabeza y en cuerpo. En su cabeza o escoles está el rostelo y las ventosas. Aquí está. Este es el rostelo y estas son las ventosas, ¿no? Y su proglotide, mire qué tan largo puede llegar a ser, ¿no? Está dividido por secciones y en algunas de ellas se encuentran los proglótides maduros donde va a producir los huevos del parásito. Características de la Taenia solium. Tiene un cuerpo aplanado. Es plano como una cinta. Por eso es que a veces muchas personas pueden tener tenias solitarias y no necesariamente va a generar molestias hasta que ya el parásito ha crecido enormemente, ¿no? ¿Puede llegar a obstruir el intestino? Sí, puede llegar a obstruirlo. Tiene un tamaño variable, puede medir desde 4 hasta 12 metros. Imagínense, 12 metros, es bastante largo, ¿no? Los huevos pueden salir de manera espontánea, a veces ni siquiera es necesario que la persona esté defecando, sino que puede salir a través del ano. Se adhieren a la pared intestinal gracias a su sistema de fijación, gracias al rostelo y gracias a las ventosas. Si tiene esas características, entonces, ¿qué tipo de parásito era? ¿Protozoo o viene a ser metazoo? A ver si se acuerdan dentro de la clasificación. ¿Es protozoo o Protozoo, protozoo, licenciado. No, no es protozoo, no es unicelular. Viene a ser metazoo. Dentro de los metazoarios
había otra clasificación, helmintos y artrópodos. ¿Es helminto o es artrópodo? Artrópodo, licenciada. Helminto, porque tiene característica de gusano. Dentro de los helmintos teníamos los céstodos, los tremátodos, los nemátodos y los eh, acantocéfalos. Dentro de ellas estaban los céstodos. ¿Te acuerdan que los céstodos tenían esta característica, ¿no? La ventosa, el rostelo y los proglótidos. Entonces viene a ser un metazoo, el minto, céstodo. Ujú. Listo. ¿Cómo se puede adquirir? ¿Cuál es su ciclo de vida? Miren, puede estar en forma larvaria, en forma de quistes o huevos, enquistado, por eso se llama así, ¿no? Quistes. Puede estar en forma enquistada en la carne o en el músculo de los animales. Como es para consumo humano, esta carne, si es que está infectada, va a llegar al ser humano, que viene a ser el huésped, pero siempre y cuando la carne esté mal cocida. Hay personas que consumen, pues, las carnes a término medio, dicen, ¿no? No lo cocinan bien. Entonces, es ahí donde puede activarse este quiste en el intestino del ser humano. Crece y expulsa sus parásitos y puede llegar, por ejemplo, a la naturaleza, puede estar, por ejemplo, en el pasto, porque hay personas que todavía hacen sus evacuaciones al aire libre. Vienen los animales del ganado y se alimenta de este pasto, donde están los huevos de este parásito. Igual, ingresa y se aloja en el músculo y sigue el mismo ciclo, ¿no? Ahí está. Vamos a escuchar o vamos a ver cómo es que se da este tipo de parásito. Ah, no, este no. A ver, un momentito. ¿Qué pasó? No quiere abrir. Ujú. Ujú. Ya. Ya, ahí está. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo es que ingresa, ¿no? El parásito. Miren, ingresa por la ingesta en forma de quiste, en el intestino se libera este quiste gracias al rostelo y a las ventosas, se adhiere a la pared intestinal y empieza a crecer, ¿no? Su cuerpo. Ahí está, se forma plano, están los proglótides que son fértiles, se empiezan a producir los huevos, la persona evacúa y deja junto con sus heces los huevos del parásito, ¿no? Mientras no se expulse la cabeza, entonces no se va a poder eliminar del todo. Están los huevos del parásito, vienen los animales, se alimentan y se fija en su carne, o sea, en el músculo del animal, ¿no? Ahí es donde se enquista.
¿Dónde los podemos encontrar? En el cerdo, lo podemos encontrar en la res, ¿no? Ahí está, listo. Es así como se produce el ciclo, ¿no? ¿Por qué se llama ciclo? Porque es algo continuo. Se repite, se repite, se repite lo mismo, ¿no? Ujú. Mm. Ya, sí, continuamos. ¿Cuál viene a ser el cuadro clínico? O sea, ¿qué es lo que va a sentir la persona cuando tiene lo que es la teniasis? Va a tener acidez, no, o sea, no va a digerir muy bien los alimentos, va a tener constantemente náuseas, vómitos, desórdenes intestinales, como por ejemplo va a estar estreñido, va a tener diarreas, las heces van a salir muy planas, eso ya pues es algo raro, ¿no? Va a tener alteración del sueño, va a sufrir de insomnio y dolor en el abdomen especialmente. Pero estos síntomas no son bastante claros porque pueden confundirse con otro tipo de enfermedad, ¿no? Pero hay que estar vigilantes, especialmente en las deposiciones, ¿no? Y puede sufrir de eosinofilia, o sea, aumenta este tipo de glóbulos blancos, los eosinófilos, y eso da a entender de que tiene parásitos, ¿no? Ahora, el dolor abdominal especialmente va a sentir la sensación de llenura, especialmente cuando va a comer, ¿no? Poco a poco más el abdomen se va protuyendo, se va volviendo más prominente. ¿Cuál es el tratamiento que se utiliza mayormente para los casos de teniasis? Cuando esta tenia se aloja en el intestino. Uno de ellos viene a ser el praziquantel, así se llama. No es cualquier tipo de antiparasitario. Tiene que ser específicamente el praziquantel. O si no, la niclosamida. ¿Ya? La niclosamida. Ya la cantidad, el tiempo, eso lo va a determinar el médico, ¿no? Pero esos vienen a ser los tipos de antiparasitarios que se utilizan para lo que es la teniasis. Las medidas preventivas. ¿De qué forma nosotros podemos prevenir el hecho de adquirir lo que es los quistes del parásito? Por ejemplo, una de las formas es lavándose las manos. Definitivamente, esa es la forma universal, la forma más común de evitar la proliferación de estos parásitos, ¿no? Viene a ser a través del lavado de manos, un lavado de manos consciente. Antes de comer, después de ir al baño, ¿no? Al momento de llegar a nuestras casas, tener las uñas cortas. Otro es preparar y adquirir los alimentos adecuadamente, lavarlos previamente, ¿no? Las verduras, antes de consumirlos. La carne, cocinarla bien y saber dónde nosotros adquirimos la carne para consumo humano, porque muchas veces quizá algunas personas por querer ahorrarse algo de dinero adquieren carne que es mucho más barata, pero lamentablemente hay personas inescrupulosas que venden la carne con parásitos, ¿no? Sin importarles que puedan enfermarse. Entonces, no hay que confiarse, ¿no? Y sobre todo, pues, lavar bien todos los alimentos antes de prepararlos, ¿ya? No consumir carne cruda. Hay que tener mucho cuidado con eso. Listo. La hidatidosis sí la dejamos para el día de mañana, ¿ya? A ver, voy a tomar asistencia.
Está bien. Acuña Chávez. Presente, muy buenas noches. Buenas noches. Carcausto. Carcausto. Condori Ramos. Licenciada, buenas noches. Condori Ramos. Presente, licenciada, buenas noches, con Doris Ramos. Buenas noches. Crispín López. Licenciada, buenas noches, presente. Buenas noches. Espinosa Asensio. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. García Cruz. García Cruz. González Lavado. González. Presente, muy buenas noches. Buenas noches. Guanacuni. Guanacuni Ortega. Guailinos. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Ingarroca Borja. Ingarroca. Manuel Espíritu. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Ñañez Peña. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Paredes Murayari. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Paucar Condorí. Paucar Condorí. Paucar Flores. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Quispe de la Cruz. Quispe de la Cruz. Quispe Guamán. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Santos Vázquez. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Tangoa. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. Tenorio Vidal. Tenorio Presente, Vidal. licenciada, buenas noches. Buenas noches. Vargas Cayo. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. A ver, levante la mano los que faltan, por favor. Quispe de la Cruz. Quispe de la Cruz. Presente, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora sí. Ok. Entonces, a ver. Hay que estar atentos. Carcausto. Ya, ok, Carcausto. Ujú. A ver, hay que estar Presente, Carcausto. Licenciada, disculpe. voy a poner nuevamente lo que viene a ser las siguientes exposiciones. Como ya ustedes terminaron de exponer hasta lo que viene a ser parásitos, ahora les tocaría todo lo que viene a ser la recolección de muestras, ¿no? Biológicas. Lo que es muestra de orina, sí yo lo voy a realizar, lo voy a desarrollar porque ahí hay una demostración que hay que hacer, ¿no? Y la voy a hacer igual en el instituto para que ustedes lo puedan visualizar, porque en el caso de la muestra de orina, que va a ser la próxima semana, que sería el día 17 y 18, que está bien, no hay ningún problema, no interfiere en ningún feriado, nada. Entonces, vamos a poder realizar lo que es esa práctica, ¿ya? Y lo que viene a ser después ya a partir de examen de heces, ya ahí sí lo voy a destinar para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿ya?
como el 24, si no me equivoco, como no es feriado y nosotros llevamos de manera virtual, no hay ningún problema. El 25, obviamente que si no tenemos actividades porque es feriado netamente, al igual que el 1 de enero, ¿no? En eso sí, pues no hay ningún inconveniente. Pues pueden exponer los días miércoles. Listo, pero ya bueno, después se va a destinar igualito, se va a colocar en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Creo que ha quedado todo claro, ¿no? Entonces el día de mañana continuamos con lo que viene a ser el tema de parásitos para poder concluir. Que tengan muy buenas noches. Nos encontramos el día de mañana. Licenciada, disculpe, buenas noches. Sí, Licenciada, el día de mañana me podría dar permiso en su clase, licenciada, por favor. ya, eso tienes que decirme de manera personal, hija, por el WhatsApp, a mi WhatsApp Ay, amiga, personal. entonces le ¿Ya? escribe a tu personal, por Listo, favor. Ya, licenciada, gracias. listo. Nos vemos hasta el día de mañana. Que tengan Mm, muy buenas bueno, noches. hasta mañana, licenciada. Hasta mañana, licenciada.